qué hacemos, qué no hacemos, y listo. Es que todo política, esta mesa es política, aunque hablemos de ferrocarril, todo es política. El tema es cuando hay tanto en juego, porque hoy creo que no hay fuentes de trabajo y que de pronto digan, bueno, puede haber 100, 200 familias o 300 que tengan acceso a trabajo. Se está hablando de mover un... Y si hay, sí, también, y si hay una gran movida entre Río Negro y Neuquén para quedarse con el ramal Bahía Blanca-Zapala, el puerto de Ingeniero Guay es fundamental. Fundamental. Pero para eso vamos a necesitar un abogado. Y eso, alguien de comercio internacional creo que sería la persona ideal para poder debatir estos temas. Por eso en esta mañana vamos a viajar hasta Táchira, allí en Venezuela, y vamos a hablar con Wilmer Amado Castro, él es abogado en comercio internacional. Muy buenos días, señor Wilmer. Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias por permitirnos contactarnos con usted y hablar de esto de comercio internacional, de las trabas, de la burocracia, de los costos, y creo que en este caso usted es la persona que nos puede sacar este tema adelante a través de algún tipo de consultas o preguntas. Sí, muy buenos días, sean todos bienvenidos, gracias por la invitación. Estamos aquí en Venezuela, en estos momentos muy atentos, ¿no?, a esa programación que tienen ustedes para toda Sudamérica y para toda Latinoamérica. Es importante conocer algunos aspectos generales sobre el comercio internacional, donde se aplica, por supuesto, también el derecho internacional, que es importante en estos temas del comercio mundial, que siempre las naciones, por la misma relación que existe entre ellas, está ese importante tema como es el comercio internacional. Gracias por la invitación, y sí, vamos a hablar un poco en términos generales de esa parte, ¿no?, del comercio mundial, que es tan importante hoy en día en las relaciones de los estados. Wilmer, buen día. Iván Juárez lo saluda. Lo escuchamos. Tiene 25 minutos como para poder explayarse. No queremos interrumpirlo porque es un tema tan importante que usted lo puede, de alguna manera, explayar. Lo escuchamos. Sí, bueno, en la parte, sobre todo, aplicando todos estos términos, todas estas reglas para el buen funcionamiento del comercio, y sobre todo la importancia del comercio internacional, de las relaciones internacionales desde el punto de vista económico. Hemos tenido muchas circunstancias hoy en día por los graves acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Eso implica que haya una situación que no es común y corriente en los términos del comercio internacional, por los conflictos que desde el punto de vista, de las relaciones internacionales, ha incidido muchísimo en esa situación del comercio. Hoy en día, bueno, como sabemos, todo lo que es la parte de conflictividad ha incidido en que haya una fluidez común, una fluidez normal precisamente en el comercio, y hay obviamente unos retrasos y unas incluso violaciones, ¿no?, a ese tipo de acuerdos internacionales en materia de comercio. Por lo tanto, eso ha venido ocurriendo desde hace, no actualmente, pero hoy en día obviamente que es más intenso, con mayor profundidad, pero que desde el punto de vista de las relaciones internacionales ha incidido todo esto en esa parte tan importante como es el comercio internacional. Precisamente hemos observado en las redes sociales, en los noticieros nacionales e internacionales, cómo, lo decía al principio, esa conflictividad ha incidido en el comercio. Por lo tanto, por tal motivo se va a encarecer todo lo que es la parte de pagos y todo lo que es la dinámica en la parte del comercio internacional, obviamente por esa conflictividad. Muchos acuerdos
y muchas relaciones en el comercio internacional se han visto afectados hoy en día, y obviamente por esa afectación se incrementan obviamente los costos, sobre todo los costos de seguro, los costos de transporte, costos de traslado, precisamente por esa situación que de alguna manera a través de los organismos internacionales, a través de los estados, en la forma diplomática y en la forma de que se pueda minimizar esa situación para que los estados vuelvan a su normalidad y vuelvan a crear una seguridad en materia del comercio internacional. Como vemos, pues, que allí en estos últimos meses ha sido muy fuerte, pero muy fuerte, esa relación que existe entre los estados con el comercio internacional. Por supuesto, allí la parte diplomática es la que tiene el mayor alcance para de alguna manera y de alguna forma haya un acuerdo entre los estados para evitar o para minimizar, incluso reducir a lo más que se pueda toda esa situación que impide una normalidad en las relaciones internacionales a través del comercio internacional. Y sobre todo la parte que hemos visto comúnmente, y ustedes lo saben muy bien como medios de comunicación, lo que ocurre con estos países que están en una guerra sin cuartel, en una guerra intensa. Y obviamente, vuelvo y repito, eso ha incidido en las relaciones comerciales internacionales. Por supuesto está de que allí pues se va a destinar una parte del tiempo en que los estados tienen que, y lo decía anteriormente, de alguna manera, de alguna forma, para que esto se evite o se minimice o se regule, porque nos está afectando en todos los sentidos y es a todos, no es a un solo país que están digamos en ese conflicto que afecta el comercio, sino que también a muchas naciones. Y obviamente eso hace que las sociedades también se sientan afectadas porque, bueno, el comercio internacional es muy extenso, es muy amplio y es muy efectivo. Entonces, ¿cómo vemos que la parte de la relación Estado-Estado y con estas situaciones digamos que no son normales, porque últimamente hemos visto pues que se arrecian tanta conflictividad, tanto rompimiento diplomático, tanto rompimiento en las relaciones internacionales por conflictos internos o externos o entre los estados, que obviamente al final de todo esto el que sale más afectado es el comercio internacional. Entonces, doctor, una de las cosas que debemos tener en cuenta es la efectividad de las relaciones diplomáticas internacionales para minimizar esa situación, ¿no? Doctor, en esto que usted está diciendo, y para cubrirse, ¿cómo hacen los países o cómo se actualizan las leyes o regulaciones en comercio internacional en un ámbito como este que usted está declarando ahora? Sí, allí te decía precisamente la importancia que tienen, digamos, las relaciones internacionales, las relaciones entre estados, no solo en evitar o reducir una conflictividad a través de los organismos, por supuesto, que se crearon para tal fin, sino que también la relación que puede existir primero entre los estados en conflictos que afecta el comercio internacional, empezando por allí. En segundo lugar, aquellos estados que de alguna manera, por preocupación, porque son amigos, porque son aliados, por lo que sea, que intervienen para evitar esa situación, porque no solo es que la guerra o el conflicto armado
pueda menoscabar la seguridad de la población, de la sociedad dentro de esas naciones que están involucradas, sino que también tienen un efecto dentro de la comunidad internacional, y son precisamente los gobiernos de esos estados, aliados o amigos, o que de alguna manera tienen alguna relación, no solo comercial, sino también política, sino también social, que intervienen con fuerza, que intervienen porque, vuelvo y repito una vez más, no solo son afectados los que están en conflicto, también son los estados anexos a quienes están ligados de alguna manera, sobre todo en la zona geográfica donde se relaciona esa situación. Entonces, ¿cómo vemos que una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional es que pasa el tiempo y aún no se ubica un mecanismo de contención para esa conflictividad que genera y que tiene un efecto muy fuerte ante la comunidad internacional a través del comercio internacional? Entonces hay una inseguridad que los estados, a través de sus gobiernos y a través de sus intereses, tienen que de alguna manera ir buscando los mecanismos de tranquilidad, de paz y de hermandad entre los estados para evitar precisamente toda esa situación que está generando una preocupación mundial. Porque no es vuelvo y repito otra vez más, porque hay que tener muy claro unas cosas, Iván, que esta situación está llevando a que el efecto tenga una mayor incidencia en la sociedad de cada país, porque las relaciones comerciales internacionales son extremadamente importantes, y que de ahí tiene una parte de la vida de la población, de la vida en sociedad. O sea, ya no es la relación comercial interna de un país, sino las relaciones comerciales que se pueda tener un país con los otros, y más con países que tienen de alguna manera mayores necesidades, pero que lo poseen otros países y están en ese acuerdo, en esa relación comercial. Entonces los estados, a través de su gobierno, repito una vez más, Iván, son, digamos, los protagonistas, son los principales en que esa conflictividad que afecta a la comunidad internacional desde el punto de vista del comercio tenga una mayor incidencia para lograr la tranquilidad. Y los empresarios saben muy bien a lo que se están enfrentando. Por eso es el encarecimiento de todo lo que es la logística, el seguro, todo lo que es la parte que involucra esa actividad comercial, pues por supuesto va a incidir en los, digamos, en los activos y pasivos de las empresas que son del comercio internacional en todos los países. Vilmer. Entonces, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, por supuesto, podemos decir nosotros, bueno, a nosotros no nos afecta, a nosotros sí nos afecta porque tenemos una relación con Asia, con África, claro, con Europa. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es en las relaciones comerciales internacionales, cómo afecta una situación irregular entre un país, sea donde sea, esté la situación donde esté ocurriendo, ¿ok? Sí, Iván. Uno después de escuchar todo esto y de ver la realidad que nos toca con el tema de Ucrania y Rusia, el tema del canal de Suez, los atentados ahí en las costas de África, ¿cambiarán las rutas navieras y eso incidirá en los costos también, no? Obviamente, te hablaba que la incidencia, lo que genera un conflicto y en cualquier parte del mundo, Iván, porque vuelvo te decía, a veces nosotros aquí en Latinoamérica, pues podemos decir, bueno, no nos preocupa, pero nosotros tenemos relaciones comerciales con toda esa zona, con países de toda que están cerca incluso hasta con los países que están en conflicto. Y obviamente, ¿por qué se encarecen los costos? Porque buscamos otras rutas más seguras, pero que nos quedan con mayor digamos, distancia, y eso obviamente va a incidir en los costos.
en todos los costos. Entonces, eso tiene un efecto dentro del comercio, tiene un efecto dentro de las relaciones internacionales incluso, porque entonces allí entra una serie de factores que, por supuesto, va a cambiar la tonalidad, va a cambiar toda la actividad de esa relación comercial que en un principio se hizo, pero que tiene que cambiarse porque, obviamente, desde que se inició toda esta conflictividad, ha incidido en muchísimo en las relaciones comerciales internacionales y obviamente tiene un efecto interno dentro de la sociedad. Pero entonces te decía al principio también, y que es bueno acotarlo, es que los gobiernos, no solo de los países involucrados, sino que también los gobiernos que de alguna manera están afectados, que es la mayoría, en sus relaciones comerciales, tienen que, digamos, presionar para que de alguna manera evitar que se siga extendiendo esa conflictividad que lo está afectando en el comercio. Entonces la parte diplomática es esencial. Todos los gobiernos latinoamericanos, están actuando en su forma diplomática para, de alguna manera, se reduzca toda esa conflictividad que afecta al mundo. Y tenemos una preocupación mayor porque vemos que no hay una efectividad en la forma diplomática, en la forma política, la forma diplomática para que se reduzca, ¿no? Y se evite incluso que se siga afectando las relaciones internacionales a través del comercio internacional. Incluso todo lo que es la parte normativa, lo que es la parte legal, cuando existen esos conflictos se olvidan que existen y entonces allí donde tienen que entrar los organismos internacionales que también están de alguna manera involucrados en conseguir conseguir que se evite pues la extensión de toda esa parte de conflictividad que está generando unos costos altísimos, pero muy altos, y que no solo afecta el comercio internacional, sino que va a afectar las relaciones internacionales, sino que va a afectar también a la sociedad en la parte interna. Entonces fíjense cómo toda esta situación que aunque lo vemos muy lejos de aquí en Latinoamérica, eso queda al otro lado del mundo, pero resulta que en las relaciones comerciales internacionales nos acercan y obviamente con esta situación va a haber es efectivo el daño que se está haciendo en las relaciones comerciales internacionales. Entonces, eso ha surgido a causa de desacuerdos, incluso a veces desacuerdos comerciales entre los gobiernos, que inciden también en todo lo que es esa relación comercial. Por supuesto que de alguna manera los empresarios, aún siendo privados, también ayudan y dan su aporte a los gobiernos para evitar toda esa situación que le está generando incluso pérdidas grandes. Y quizás que a veces los países, sin tener precisamente una forma directa que ver en esa situación, están afectados de una forma, digamos, muy grande, ¿no? Una forma de mayor, digamos, efecto para su desarrollo comercial y su relación que tenga con el comercio internacional. Entonces vemos, Iván, que esta situación nos sirve de fundamento desde el punto de vista de prepararnos en las relaciones comerciales internacionales porque los conflictos son de pronto surgidos, o sea, salen imprevistos. Entonces, eso ha incidido en que las relaciones comerciales internacionales primero se reduzcan, ¿ok? En segundo lugar, haya un alto costo
de la operatividad de esas relaciones comerciales internacionales, y en segundo lugar haya ese miedo, haya ese temor de que no finalice esa situación que afecta, vuelvo y repito una vez más, y que es importante resaltarlo, no solo afecta las relaciones comerciales internacionales, sino que afecta también las relaciones internacionales entre incluso los organismos que a veces no están de acuerdo, precisamente para, a veces es el desespero para de alguna manera evitar y reducir los daños que ocasiona al mundo, y sobre todo en materia comercial internacional, que precisamente es lo que se busca, es minimizar toda esa situación. Doctor, nos quedan 3 minutos y la pregunta no sé si la podrá responder en ese tiempo. Con esto que usted nos dijo, ¿qué riesgos legales debería considerar un empresario en este tiempo si quisiera generar una exportación? Sí, porque es que en esta situación de conflictividad, obviamente allí se va a generar una serie de efectos legales precisamente por retardos, por digamos situaciones que hubo en los contratos pero que no se dieron porque hubo una situación irregular imprevista. Entonces, las recomendaciones desde el punto de vista legal es que en esos escritos, en esas contrataciones que se realizan a nivel internacional, tiene que haber una cláusula allí en exponer por escrito que pueden ocurrir causas que generen unas pérdidas, que generen unas situaciones, y allí por supuesto van a entrar otras situaciones como los seguros y todo esos organismos privados que están involucrados pues en todo lo que es la parte del comercio internacional. Pero siempre hay que tener en cuenta los riesgos que pueden ocurrir ante una situación imprevista que se genere, o una situación que esté ocurriendo y que hay que resguardarse a través de los acuerdos o de las partes que estén en situación de relación comercial. La parte legal es importante, y sobre todo en la inspección, sobre todo en la fiscalización de esa relación comercial, y que esté asentada en unos acuerdos comerciales, sobre todo en la parte jurídica, en la parte legal. Doctor, se nos terminó el bloque, hay mucho para hablar del tema. Gracias por estos datos, por esta información, para ponernos un poquito en contexto de la realidad, y gracias, y seguiremos en contacto, si usted lo permite. Claro que sí, estoy a su entera disposición, con mucho gusto, en todo lo concerniente a las relaciones internacionales, del comercio internacional, con tanto gusto, Iván. Saludos para todos, un gran abrazo desde Virginia. Y mañana vemos qué pasa, ¿sí? Buen fin de semana. Un abrazo. Chao.